Está ya nuestro invitado especial esta mañana, el padre Denis Doren, para quien queremos tener un detallito también. El día de ayer estuvo cumpliendo años. Y ¡Bárbaro! Gracias, Gracias, Luciana. Gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Dios lo bendiga. No diga cuántos, padre. No diga. No Usted tengo, se ve no joven. tengo, ¿Cuántos? no Bueno, tengo pues miedo, diga no ya. tengo miedo de decir Ya mi edad, no pasa no me nada. pregunte, A no me estas venga a preguntar alturas del cuántos, padre. 48. Hasta Está Sí, súper ya, joven. más o menos. No tan joven, pero Una criatura. el espíritu. Aquí lo importante es el espíritu, lo importante. Felicidades. Da muchas bendiciones. Muchas gracias. Por ahí viene don Gerardo Parker ya a incorporarse. Mira, Apúrese, Gerardo. en lo que llega el compadre, así, breve, en algunos segundos, su impresión de lo del domingo en el Vaticano. Impresionante, me impactó, me emocioné, fue una experiencia hermosísima, una ceremonia dentro de la solemnidad muy sencilla, muy parca, en ese sentido la homilía del Papa muy sencilla, muy breve, muy sustanciosa, porque en pocas líneas describe al Papa Juan XXIII y al Papa Juan Pablo II con una característica, el Papa de la familia, el Papa que se deja guiar por el Espíritu Santo, ya con eso ya lo dice todo. Y me impresionó que en ese momento habían 4 papas. Sí, sí, bueno. Sí. Estaban los 2 que estaban siendo canonizados, el Papa emérito Benedicto y el Papa Francisco. Ahí está. Entonces fue una... Pasa adelante, compadre. Se le apagó la vela. El tema del Es que yeso. con una mano no se puede. Mire, como estamos siguiendo el ejemplo franciscano de austeridad, Sí, ya veo. No hay ni para fósforos. Pero es para usted Gerardo. con mucho cariño. Enciéndalo. ¿Que lo encendemos o no encendemos? Sí, Gerardo, Sí, Gerardo, Gerardo, pues, ya, dado es que que Gerardo Gerardo no puede. No puede, con una no mano, puede, a ver. con una mano no se puede, Gerardo, pues Miren, entonces... ayer lo homenajearon con un pastel de este tamaño al padre. Nosotros lo hacemos con uno de este tamaño, padre. Lo que Pero importa no es importa el cariño. tamaño, es el cariño, es el Y cariño. está rico. Sí, Sí, ¿no? claro, lo importante es tener el gesto, ¿verdad? Va. Ah, Gerardo. Luciana. Y la pasó bien, padre. Muy Eso. festejado. Mire, hoy se- Este es el quinto pastel que tengo. Ya Bueno, pa- se vale, parezco panadería ya. Se vale todo Se lo que vale. queda del mes. Hoy sí, Ya está. padre. Hoy sí. 1, 2 y 3. Ay, muchas gracias. Por eso se lo dimos chiquito, porque sabiendo que ya tenía mucho, no hace cosas Sí, no, ya hoy comienza la dieta de pasteles, así que con eso está súper bien. Es súper buena para mantenerse en línea, padre. Comer pastel. Bueno, pues ahí Pues se muchas gracias por el cariño, porque realmente las manifestaciones han sido muy hermosas. Ahí hasta como las 2 de la mañana contestando todos los mensajes de Face y de pero todo eso es eso, lindo. pero ya Qué lindo. me puse al día y muy bonito. Fíjense que comenzábamos el día de ayer platicando un poquitito acerca de este tema y es siempre un cacho controversial cuando nos ponemos a ver figuras específicamente que están obviamente dentro de la Biblia, que están en el Antiguo Testamento, que rozan aquello, como decía el compadre, rozan de pronto la parte de fábula que uno necesita obviamente tener como el asidero específico, ¿verdad? De la palabra de Dios para saber, ok, existe el bien y el mal, pero el infierno como tal, existe, o sea, fueron Adán y Eva realmente nuestros primeros padres, no por ponerlo en entredicho, ¿verdad? Sino que bajo la idea específica de encontrar, digamos, el asidero de muchas cosas que están, vuelvo a insistir, contenidas en el Antiguo Testamento y que tienen una cierta aura de irrealidad que han sido tradiciones orales narradas a través de los tiempos. Bueno, pues en torno a eso, sin duda, cuando se habla de los personajes de Adán y Eva, es vamos a decir, puede haber sido Juanito y María, ¿no? Pero es el principio de que Dios creó a 2 hombres, un hombre y una mujer, que Dios es el creador, ese es el principio. La imagen tal vez, pues ponle que haya sido, no sé, un aguacate en vez de una manzana,
O sea, no importa, es un fruto. Y es el hecho que ellos en un momento tuvieron que tomar una decisión entre el bien y el mal. Y que en ese mal se presentó un tentador que fue el demonio. Ese es el principio, o sea, el mal que se encarna en esta serpiente que les lleva a tomar una decisión. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, siendo más que una fábula, una imagen de cómo fue ese inicio cuando entra el pecado en el mundo. Y lógicamente eso trae una consecuencia al pecado, la lejanía de Dios. Pero no la lejanía de Dios porque Dios quiere que se alejen, sino que es la respuesta del hombre que se aleja de Dios, que se autoexcluye de esa mirada paternal, amorosa, divina de su Creador. Y a partir de ahí, lógicamente, está la realidad del infierno. Bajo la doctrina de la Iglesia, la tradición de la Iglesia y las Escrituras, sin duda que es corroborado que el infierno existe, es una realidad. De hecho, en la doctrina está el Catecismo de la Iglesia Católica, que de los números 1033 a 1037, son 4 números, en 4 numeritos te explica la realidad del infierno. Entonces yo les voy a leer solamente una parte que dice que es el principio. Dice, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión, o sea, yo soy el que, definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, es lo que se designa con la palabra infierno. Entonces, Dios quiere que todo se salve, pero ahí está la libertad del hombre, que es aquel que escoge cuál es el camino que debe seguir. Por lo tanto, no es una decisión de Dios, sino que es una autodecisión de uno. Ahora, ¿qué es importante de esto? Lo importante es que tenemos este tiempo realmente. Es un tiempo de la misericordia de Dios, es un tiempo de la acción de Dios que quiere que nosotros, sus criaturas, sus hijos, estemos cercanos a Él. Y por lo tanto nos da la oportunidad a todos de convertirnos, de pedir perdón y de que ese pecado, esa lejanía con Él pueda convertirse en comunión con Él. Padre, esa vida después de la muerte, de la que todos hablamos, de la que todos especulamos también y tenemos tantas inquietudes, ese paso o esa exclusión que tal vez o decisión que podamos tomar cada uno de nosotros a así disfrutar de la eternidad junto a Dios o venir y pagar nuestras deudas en el infierno. ¿De qué depende en el ser humano de que esto suceda? Porque yo creo que muchas personas, ya yo he estado en pláticas donde se cuestionan, y si a mí de repente me vino la muerte y no tuve la oportunidad en ese último momento de decirle, Señor, te entrego mi vida, y entonces quiere decir que me voy a ir al infierno. Yo he escuchado personas que dicen eso, pero quizás no es precisamente esto, sino que es toda una vida. Es una vida, está claro. Sin duda que no es, como dice mors ita tals vita, así como mueres, como vives, mueres. Entonces, si tú en tu vida, lógicamente, nunca has estado cerca de Dios, nunca has experimentado la misericordia de Dios, nunca te has sentido cerca de Dios y no has hecho ningún esfuerzo para entrar en comunicación con el Señor, uno no puede esperar al final de la vida así como que un flachazo milagroso de que, Señor, perdóname, y me muero. Puede ser, pero eso tiene que estar avalado siempre por lo menos destellos, momentos, situaciones en donde uno ha entrado en esa comunión con Dios, en esa cercanía con Dios. Un corazón que se ha ido, por lo menos que está con Dios. Entonces, ciertamente uno cree en la misericordia de Dios, uno cree en su amor, pero también está su justicia. Aquel que
voluntariamente, libremente, se empecinó en no agachar su cabeza delante del Señor, lógicamente llegará un momento en que eso pues tendrá su consecuencia. La consecuencia no desde Dios, que eso es muy importante, la consecuencia que Él mismo no ha querido dar ese paso y pedirle al Señor la gracia en ese sentido de la fe, sino que ha sido un rebelde, por decirlo así, ¿no? Un rebelde que al final, ¿no? Y es un misterio, porque ustedes saben que la Iglesia siempre tiene en su concepto las postrimerías, las verdades eternas, que son 4 realidades que son, una es la realidad, nos vamos a morir todos, eso ahí no es de fe, es un paso que todos vamos a dar, pero hay 3 que son de fe, que están avaladas en la Escritura. El juicio, todos vamos a un juicio, y ese juicio determinará el lugar al cual tú vas, por tus decisiones, o vas al infierno o vas al cielo, tú vas. Solamente dice Dios, tú escogiste eso, bueno, váyase para allá. Usted escogió esto, siervo bueno y fiel, véngase para acá. O sea que ellos alcanzan a contemplar esa belleza y esa maravilla del cielo. Y es que ahí, obviamente ahí, ¿cuáles serían esas penas del infierno? Ya después de que están ahí, me imagino que la persona está arrepentidísima y quiere obviamente quedarse con Jesús. Realmente el gran sufrimiento, no sé si va a ser un tormento, si va a ser fuego, si va a ser azufre. El gran tormento va a ser el estar lejos de Dios. Ese es su tormento. El no poder gozar de la presencia de Dios para siempre. Y ese es el gran drama que muchas veces no comprendemos cuando no conocemos realmente a Dios. Y tratar de en la vida poner todo lo que está de nuestra parte para poder realmente un día gozar de ese cielo, que para mí es lo más importante. El cielo, el infierno no me trae a mí, o sea, ni con más ni con menos, realmente no me interesa. A mí lo que me interesa realmente, por lo cual yo lucho, por lo cual mi esperanza está clavada, siempre es en el cielo, porque yo, si ahora me he esforzado para estar con Dios y darle lo mejor de mí, el día de mañana yo quiero que esa sea mi recompensa, estar con Él. Y que lógicamente pues es la señal siempre de esperanza, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven. Ese es el principio, y Dios ha hecho todo realmente. O sea, nos ha dado a los católicos los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, la unción de los enfermos. Son las gotitas en las cuales Dios ha ido diciendo, aquí estoy yo, o sea, estoy con ustedes, quiero que se salven, pero pues también ustedes sean un poquito obedientes, no me sean tan soberbios, tan, no sé, indiferentes a aquello que he hecho. Bueno, hemos vivido la Semana Santa, hemos vivido la resurrección del Señor. ¿Qué es eso? Es la vida eterna, es el cielo. Y por lo tanto, esa es la mirada siempre que tiene que tener el creyente en su vida. No tanto el temor al infierno, me condeno, pues si tú haces las cosas bien, aunque no te des cuenta ni lo hagas por amor a Dios así directamente, pero eres una persona buena y haces el bien y quieres llevar ese bien a los demás, no te preocupes, el Señor se encargará de utilizar su misericordia precisamente en esos actos que tú estás haciendo a lo largo de la vida, ¿no? Es como esas semillitas que uno va poniendo, cada acto bueno, una semillita que va poniendo, para que al final uno se lo pueda ofrecer al Señor. Entonces, ¿qué le voy a ofrecer? Actos buenos. Pues el bien, el Señor me recompensa. Quiero ofrecerle actos malos, actos de soberbia y de injusticia y de violencia, pues ahí van a estar en la balanza las dos cosas. En la vida tenemos la oportunidad para arrepentirnos. Ese es el tiempo de la misericordia, porque una vez que uno muere, ya no hay vuelta atrás. Tu vida va a ser lo que al final te lleva a ese destino. Hay una ley natural
natural, ¿verdad? Que muchas personas dicen, no, pero si no conocía a Dios, entonces se justifican y dicen, es que todo lo que hice fue porque yo no conocía la religión. Pero la verdad es que mucha gente, sin conocer a Dios, es gente buena, que ayuda, y es el mejor ejemplo para decir una persona no tiene por qué condenarse. Sin duda. Yo quería preguntarle, padre, con respecto al tema de la gente que dice o que de pronto la iglesia sí ha de alguna forma avalado estas experiencias, como en el caso de Fátima, que ya lo vamos a estar celebrando, el Día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo. Se dice que ella mostró el infierno a los tres pastorcitos. Sí, así es. Entonces, la gente dice, wow, ellos vieron fuego en este caso. Pero ¿cómo podríamos explicarle a la gente que de pronto no es el infierno necesariamente un sufrimiento físico? Sin duda que sobre todo va a ser el sufrimiento moral. Es un estado del alma. Independientemente si hay azufre o no hay azufre, si hay... Eso creo que es un poco la... No sé si será la imagen, claro, lógicamente eso lo veremos después, porque hay varias personas que han tenido la visión, no solamente los pastorcitos. Santa Teresa de Jesús, que gracias a esa visión del infierno, Santa Teresa de Ávila se convirtió. San Faustina Kowalska también tuvo y ella describe los tormentos del infierno. Entonces son revelaciones, pero son revelaciones particulares. La iglesia dice, bueno, lo aceptamos, lo tenemos ahí, pero la esencia del infierno es eternamente lejos de Dios. Puede ser un purgatorio eterno, por decirlo así también. Va a ser es que el purgatorio te da la posibilidad para, por lo menos en el purgatorio tú purgas, tú te limpias, tú te curas. En el infierno no hay retorno. Lo que le pasa al rico Epulón del Evangelio, ¿no? El Lázaro y el rico Epulón, cuando le dice el rico Epulón a Lázaro, oye, déjame ir, o dile que No, aquí hay un abismo en donde tú no puedes pasar y ellos no pueden pasar. Y eso lo dice Jesús. Entonces es un elemento fuerte, es un elemento que, pues, como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Que no se preocupe el que no debe nada y que siga viviendo su vida. Y que lógicamente el que realmente en su corazón está lejos de Dios, está enojado con Dios, está rebelde con Dios y no cree, pídale el don de la fe. Y eso Dios actuará. Padre, yo quisiera tener una pregunta sobre las personas que manejan estos pasajes bíblicos, esto que usted está hablando, de una forma tal vez negativa, de poder poner miedo en ciertas situaciones, y lo hemos escuchado incluso en algunas parodias, que dicen, no, te vas a ir al infierno, y crea eso un cierto temor, y eso a veces tiende a confundir. Sí, miren, aquí el Papa Juan Pablo II, en una de sus explicaciones sobre el infierno, dice, el Papa Juan Pablo indicaba que no hemos de promover una psicosis respecto a este tema. Es que normal, ¿no? La certeza de que existe un infierno, de que es posible terminar la vida con un no a Dios, debe convertirse en una advertencia y en una invitación a nuestra libertad. Si vivimos según Cristo y acogemos a Dios, evitaremos esa terrible desgracia. Entonces, más que pensar en el castigo, yo creo que tenemos que pensar en la gracia de poder estar con Dios, de poder vivir con Dios aquí en la tierra y después eternamente. Entonces, hubo un momento en que la iglesia, hace ya muchos años, como que esto del infierno lo tenía como que muy clavado, ¿no? Y como que fue el mensaje que este Dios como es justiciero, el que va a venir y va a condenar y que, ¿no? Bueno, fue una etapa en la historia de la iglesia que se vivió en ese contexto. Entonces, bueno, uno dice, bueno, pero eso ya pasó. Yo creo que ahora el mensaje de la iglesia normalmente, sin excluir la verdad del infierno, es la misericordia de Dios. La acción de Dios que sale al hombre para perdonarlo, su bondad que lo acoge, su cariño que lo toma y que lo levanta para estar con él. Ha sido el mensaje del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto, ahora las palabras siempre del Papa Francisco, es ese, ver más la bondad y fijarnos más en la bondad del cielo que en la malicia del infierno. Pero eso no excluye que lo otro está. Entonces uno como que
mi mirada está hacia el cielo, yo quiero llegar con Dios, quiero vivir con Dios, quiero estar con Él, pero de reojo digo, bueno, ahí está, ¿no es cierto? Pero no más que eso, es como una mosquita que está por ahí dando vueltas, ¿no es cierto? Pero que no te tiene que preocupar más porque todo tu corazón y todo tu camino se dirige hacia Dios y eso es lo que trae realmente. ¿Y Adán y Eva están en el infierno? Pues Cristo, el viernes, el sábado santo, según la tradición de la iglesia, descendió a los infiernos donde estaban y hay un cántico muy hermoso en que habla él, Adán y Eva, cómo Jesús los va a rescatar. Entonces Cristo vino a liberar a todos ellos precisamente en ese momento de su crucifixión y de su muerte para darles el don de la vida, de la resurrección. Entonces si me dices, ¿dónde están? Tengo la certeza de que están con Dios en el cielo. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle al padre Denis Doren en acompañarnos esta mañana, platicarnos sobre todos estos temas que son realmente importantes, muy interesantes. Yo también estoy muy de acuerdo que ha habido demasiada exaltación altri tempi al respecto de este tipo de cuestiones y que obviamente la palabra de la iglesia se va adaptando al signo de los tiempos, que es realmente como debe de ser. Gracias, padre, que tenga un muy feliz día. Gracias. Y vamos a vender, ya regresamos.